nosotros sí nos importa la ciudadanía. Y este es un año clave para tomar decisiones, ¿ah? Ahondaremos en la contingencia política y social de la región. ¡Felices los cuatro! Dale. Aplausos, damas y caballeros, porque ya estamos haciendo Felices los Cuatro. Día jueves, completamente en vivo y en directo. Con nuestro invitado estelar el día de hoy nos ponemos chaqueta para recibir a un presidenciable. Igual con la bandana, pero... Los zapatos, ¿no? Usted sabe, sí. Bien. Hacemos No Felices vinimos los de Cuatro. zapatilla como pidió el gobierno, ¿eh? Los Es que no es viernes. Felices los Cuatro a través de TV Maulinos y por... Mundo Pacífico con la señal de 762 para toda la región del Maule y todas las capitales de la región. Presenta a nuestro entrevistado. No, Rodrigo. Juan José, ¿Yo? periodista de ¿Pero Fonda, por po. qué? Usted. ¿A mí? ¿Qué chaqueta que me sacó? Sí, la desembolsé, ¿eh? Yo casi te pido un pisco sour, pero Bien. vamos. Qué estilazo, ¿eh? Fue secretario general de Gobierno, Presidente Lagos. subsecretario de Relaciones Exteriores. Sí, ¿Sí? claro, Michelle. Ya. Hoy es presidente nacional del Partido por la Democracia. Y candidato presidencial, ¿no? Candidato Se lo vamos a preguntar presidencial. acá, Sí. directo. Nos visita hoy Hincha en furibundo de... Colo-Colo. Ay, le vamos a preguntar Colo-Colo. el fin de semana cómo está aquí. Sí. Ay, Ya está palpitando ya lo que se viene el Nos sábado. pusimos, Oye, nos pusimos- un honor entonces, ¿eh? Sin Un duda. honor recibir en Felices los Cuatro en TV Maulino a don Heraldo Muñoz. Un aplauso. Muy bienvenido. Bienvenido, presidente nacional del PPD. Muchas gracias. Estamos Muchas todo el día gracias. en la región del Maule. Así es. Muchas gracias y un honor que ustedes se hayan puesto chaqueta por mí. No era necesario. No. Pero un Yo me agrado. perfumé también, así que... ¿En serio? Sí. No, un agrado. Efectivamente, he estado todo el día en el Maule y voy a ir ahora más a Linares, más allá esta noche. Y bueno, y ya tengo compromisos para volver, porque hay compañeras y compañeros de mi partido que me han pedido que vaya a otros lugares, a San Clemente, que vaya a Constitución, que vaya, bueno, a distintos lugares donde me he comprometido a volver, así que tengo que estar. A Bichuquén. Claro, porque ahí están pidiendo. Así Además, es, atienden así muy bien que- allá. así es. Esto partió por una agenda en la Universidad de Talca, Así sobre es, estudiantes. así Cuéntenos de qué se trató. Bueno, di una conferencia en la Universidad de Talca, en la Facultad de Economía y Negocios, sobre el impacto de la crisis económica internacional, del escenario internacional y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y las consecuencias que eso tiene para la economía mundial y para Chile en particular. Pero hablé también de los cambios epocales que están sucediendo con la inteligencia artificial, los avances que han habido en materia digital y lo que eso está provocando para una mayor desigualdad a nivel mundial, porque hoy día crecientemente la riqueza se está concentrando en qué manos, en las manos de quienes tienen el acceso a la innovación, el acceso al conocimiento. Los supermillonarios del mundo ya no son, por ejemplo, el señor Ford que hacía autos, o el señor Rockefeller, sino que son jóvenes realmente, como Mark Zuckerberg, Claro. el dueño de Facebook, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Así es. Bueno, y así por delante, Bill Gates, el dueño de Microsoft. Claro. De modo que expliqué cómo esto está significando un desafío aún mayor, porque a la desigualdad que hoy tenemos, vamos a tener una desigualdad mayor, al menos que el Estado empiece a actuar, no solo en Chile, sino que en otros países, para regular estas grandes empresas de Big Data y el desafío que eso significa para todos nosotros, la robotización, la automatización, la pérdida de empleos. Y di ejemplos, por ejemplo, cuando uno viaja de Santiago al Paraíso, o cuando uno viene incluso de Santiago a Talca, ya hay lugares donde funciona el free flow. Sí, claro. Ya no hay peajes y se pierden ahí empleos de las personas que estaban a cargo de esos peajes. O bien... En los supermercados también. Hoy en Claro, día. los supermercados empiezan a perder empleos. Las bencineras. Las bencineras. También, por ejemplo, la introducción de los medidores inteligentes significa que ya no hay las personas que van a Exacto. medir el consumo de electricidad. Y eso pregunté sobre la materia y ahí son miles de empleos. Entonces, nosotros bueno, cómo hablamos estamos sobre las respecto- consecuencias de eso. ¿Cómo está Chile respecto al resto de los países en esa línea? Bueno, está avanzando la automatización y se están Con perdiendo, alto costo, ¿ah? se están perdiendo empleos y por eso que la discusión de las 40 horas, que es yo creo que una discusión pertinente, porque en Chile se trabaja mucho, se gasta mucho tiempo en ir y venir y es necesario tener más tiempo para compartir con la familia, para la entretención, para el deporte.
eso tiene que ir aparejado de una discusión de qué pasa con estos empleos que se están perdiendo, ¿eh? Y que vemos que sucede en tantos ámbitos. Así que yo creo que esa es una discusión que está ausente y que debemos tenerla. O sea, mayor productividad para hacer lo mismo que se hacía en 45 horas, pero ahora hacerlas en 40, y al mismo tiempo hacia dónde vamos a enfocar nuestro esfuerzo, porque ¿dónde se están creando empleos? Se están creando empleos vinculados a las industrias computacionales y digitales. Se están creando empleos, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería, el cuidado médico, particularmente porque en Chile cada vez tenemos más adultos mayores que necesitan cuidado, y ahí hay empleos que se están creando y se están perdiendo y se van a perder en otros. Como por ejemplo, ya lo mencionaban ustedes, supermercados, y crecientemente incluso en algunas áreas que no va a ser necesario, digamos, algunas profesiones incluso. Sí, sí. Entonces, esa es una discusión que está pendiente en Chile, y algo de eso hablé en la universidad, fuera de los componentes de esta guerra comercial, que no es solo una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Algunos dicen que es una guerra digital por la propiedad intelectual, que tiene que ver con Huawei y con otras situaciones que hemos conocido. No, es una guerra por la hegemonía global, porque de aquí al año 2040 en China van a haber 100 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Y vamos a tener en China, probablemente al 2050, se calcula que la primera potencia mundial va a ser China, la segunda va a ser India, la tercera va a ser Estados Unidos. Y la competencia entonces en el ámbito de ciencia y tecnología va a definir el camino futuro. Y ahí Chile va a quedar entre dos fuegos. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia bien importante en materia tecnológica con China, y por otra parte el mayor inversionista en Chile es Estados Unidos. Entonces ahí aquí lo que hay que hacer es no optar por uno u otro país, sino que sueco. Los intereses nacionales, los intereses nacionales lo que prima, no tenemos por qué optar, digamos, pero va a ser un equilibrio difícil. Oiga, ya no vamos a meter en ese tema. Yo le quiero preguntar por a propósito de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hubo una crisis internacional en el año 2009, la subprime, que fue bien sorteada precisamente porque se anticipó, se pudo prever, lo hizo el ministro en aquel entonces, Andrés Velasco, restringió la billetera y pasó por el lado. Acá política contracíclica. Había línea de crédito además. Además, acá se genera una expectativa de crecimiento del 3.2 sin prever esta crisis comercial, aunque lo dijo Trump, vamos a colocar un muro entre México y se viene México un país socio comercial importante de Chile, y en ese mismo sentido no se pudo prever, y ahora ya el crecimiento del país va a ser 2.6, lo reconocieron lisa y llanamente. Falsas expectativas. ¿Qué le pasa a usted con eso, con la poca previsión para enfrentar una crisis internacional de parte del gobierno, y con esta expectativa de tiempos mejores que ha sido más bien declinable en vez de cumplir aquel compromiso? Chile en marcha. Bueno, pasamos de tiempos mejores a tiempos difíciles. A mí lo que más me llama la atención es que ahora... Y vamos rezando las recomendaciones que claro, hacemos. Vamos rezando a la Virgen de Lourdes, y vamos rezando las monjitas, o la de Fátima, exactamente. No, a mí lo que más me llama la atención es que ahora importa el contexto internacional, ahora importa el conflicto entre Estados Unidos y China, que baja las expectativas económicas y que tiene una incidencia sobre la economía nacional. Pero resulta que en la administración pasada, cuando nosotros decíamos hay un problema con la caída del boom de los commodities, de los precios de las materias primas, y eso está afectando la tasa de crecimiento, se decía, no, eso es una excusa, porque no tiene nada que ver el contexto internacional. Son el exceso de medidas de reformas que está haciendo Michelle Bachelet, y eso está teniendo un impacto. Bueno, resulta que ahora sí que la economía internacional importa, antes no importaba. Entonces, esas contradicciones creo que son muy flagrantes. Ahora, frente a eso, a mí me gustaría que dejáramos de incurrir en un mayor déficit, que es lo que está ocurriendo ahora, fiscal, y una mayor deuda pública, porque creo que, claro, debiéramos aprovechar la buena experiencia de las políticas contracíclicas, y creo que eso lo debemos mantener como un consenso nacional. Pero
bueno, hemos ido pasando del 4% al 3,5%, al 3,2%, al 3%, ya nadie cree en Chile el 3%, y ahora el propio presidente de la República ha dicho, no, si va a ser Bajó la proyección del como el 20, 2,6% y quizás sea un poquito menos, porque el Banco Central está diciendo entre el 2,25 al 2,75, por ahí nos vamos a mover. Y esto de Lima Seca ahora que se pegó una subida un poquito, puede ser como un veranito San Juan, esos juicios, ¿no? Aparentemente lo es, porque el mercado, los empresarios dicen que no creen que esta sea una golondrina que haga verano. Entonces, que parece ser solamente un atisbo que quizás no se mantenga en el tiempo, y yo he conversado con algunos de los economistas pero que yo conozco y que me dicen que no hay que esperar que esto sea un alza sostenida. Es un efecto bueno, más bien del sector minero, entiendo también. Sí, sector minero claro, y sector público. Claro. Mire, ojalá que sea positivo, porque uno quiere para el país lo mejor, y no quiere que el país vaya mal. Pero las predicciones que se hacen, sustentadas en datos, es que esta situación se va a mantener todavía muy floja de aquí a fin de año, y esperemos que el próximo año sea un poco mejor. Ahora, yo veo que la situación entre Estados Unidos y China va a continuar muy compleja, porque en diciembre se supone Trump postergó el incremento de 10% de aranceles a todas las exportaciones chinas. Son 300.000 millones de dólares. Y las postergó para diciembre. Si en diciembre se aplican, ya China devaluó el yuan y le impuso tarifas a las exportaciones norteamericanas, particularmente las exportaciones agrícolas que Estados Unidos quiere vender. Todo eso va a empezar a tener un impacto mayor. Imagínense lo que va a pasar de aquí a pocas semanas más con el Brexit en Gran Bretaña. O sea, la salida de la Unión Europea dura, digamos, sin acuerdo. Si es que eso va a tener un impacto mayor en la Unión Europea. Entonces vamos agregándole a eso la propia declinación suave del crecimiento de China, que va a estar en un 6% independientemente del conflicto comercial. Estamos ante un panorama que no es muy positivo, y ahí entonces hay que tratar de usar los recursos fiscales. A mí me parece una señal tímida la del gobierno en el presupuesto, de que el incremento que hay de la inversión fiscal no creo que sea suficiente como para el impulso que es necesario. Así que habrá que discutir, y estamos viendo el detalle de lo que es el presupuesto. Se jugó mucho con la expectativa de la gente a propósito de que la creación del 1.000.000 de empleos, de que iba a mejorar la seguridad, de que todos los factores que tuvieron impacto en el gobierno de la presidenta Bachelet hoy día se iban a mejorar, que por cierto tenemos una buena reforma que incluso está incluida dentro de los principales elementos de la reforma del presupuesto 2020, y que van a ser incluidos, y que ha generado un cuestionamiento de muchos parlamentarios, sobre todo de la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado, donde no ven reflejados aquellos ingresos que debieran sostenerse con esta reforma que todavía ni siquiera está aprobada y que ya está proyectada. Se sigue jugando con la expectativa de la gente. Hoy día la encuesta Criteria nuevamente baja 10 puntos al presidente Piñera y el gobierno sigue en picada. ¿Es eso lo que más afectó al gobierno, según su punto de vista? Yo creo que sí, porque, a ver, ¿por qué ¿Y dónde está la oposición en esta análisis? Pero, a ver, yo creo que se eligió al presidente Sebastián Piñera por un solo factor. Él va a mejorar la economía. Él sabe cómo manejar la economía porque es empresario. Entonces la gente deposita en él la confianza, porque vienen tiempos mejores. Entonces la frustración es enorme, porque la única ventaja comparativa fundamental que tenía la candidatura de Sebastián Piñera era, él va a mejorar enormemente la economía. Y cuando se dan los datos y se da la realidad hoy día, yo he visto a través del país la gente enormemente crítica que se ve reflejada en las encuestas, por cierto. Pero esta situación como de desazón que hay, de frustración por lo que se pensaba que iba a ser los tiempos mejores que se habían dicho. Entonces, veo ahí una situación compleja para el país, francamente. No la veo mejorando muy significativamente a corto plazo. Bueno, y hay una tarea para nosotros en la oposición. Todavía está machacada en el suelo y que no logra levantar, ¿no? Y después de esta acusación constitucional fracasada contra la ministra Cubillo, peor aún. A ver, sobre la acusación o sobre la oposición. Sobre la oposición primero. El rol de la oposición. Bueno, a ver, lo que pasa es que
sufrimos una derrota significativa en las presidenciales y eso creó un desánimo. Ya antes de eso habíamos tenido una situación anómala, diría yo, cuando la Democracia Cristiana fue con una candidata a la primera vuelta y la desunión ya se venía perfilando. Bueno, ahora tenemos, yo diría, unas 4 posiciones. ¿Fue factor para ese quiebre, don Heraldo? ¿Cómo? ¿Fue factor que la DC haya llevado una candidata? No fue solamente eso. Yo creo que el surgimiento de un frente amplio que buscaba también su espacio legítimo, por lo demás, creo que fue un factor importante. La fuga de militantes también de todos los partidos. Fuga de militantes, la frustración, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es recuperar esa gente frustrada, porque yo tengo esperanza. Yo no creo en el desánimo, en la rabia, en el malestar, que no es suficiente como para decir, bueno, con la rabia, el malestar, yo me quedo. Bueno, y si me voy a la casa, van a seguir gobernando los que están, y no voy a poder cambiar las cosas. Entonces yo preferiría que haya una movilización y que la gente se vuelva a entusiasmar con una oposición que tiene que hacer su tarea todavía. Yo no reconozco. ¿Cómo se entusiasma la gente con una oposición que la gente no la ve unida en el Congreso? Yo creo que con propuestas. ¿Y Por ejemplo, ¿y la confianza yo creo también que, entra acá? Yo creo que no tiene que ver tanto con una votación respecto a la acusación constitucional, que por lo más fue muy estrecha, reconozcámoslo. Creo que tiene que ver con propuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de la oposición en materia de reforma previsional, de jubilaciones, de pensiones? Y ahí, por lo menos, debo decir que nosotros con el Partido Socialista, hablo del Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical, ya tenemos un borrador de propuestas que apunta a ¿qué? A que tengamos un sistema de seguridad social, mixto, de seguridad social, donde el 4% que está proponiendo el gobierno no basta para tener solidaridad intergeneracional que permita 2 cosas. Uno, el incremento del pilar solidario, y segundo, por lo menos un 1,5 adicional al 4% de cotización a cargo del empleador, que vaya a mejorar las pensiones de la clase media en un 20% de inmediato. Luego un paquete de equidad de género, porque no puede ser que nosotros, que somos puros hombres acá, las mujeres sigan ganando menos en jubilaciones que los hombres porque tienen lagunas, porque se dedican, por ejemplo, al cuidado de los adultos mayores, que es una tarea no remunerada, y nosotros tenemos propuestas, por ejemplo, un bono que permita que las mujeres que se dedican, porque son mujeres en un 99%, al cuidado de los adultos mayores dependientes, pueda recibir un bono para que no tenga esas lagunas. Hay que limitar también las ganancias de la AFP. Hay que tener a los afiliados en los directorios. ¿Dónde están los afiliados en los directorios? Hay que enfrentar el tema del sistema paralelo de las Fuerzas Armadas. El fisco gasta 170.000 millones en las pensiones de las Fuerzas Armadas, más de lo que se gasta para todo el componente civil del pilar solidario. Un conjunto. Esas son las cosas que creo que van a definir la unidad o no de la oposición. La pregunta es: ¿dónde está la DC y el Partido Comunista en esta propuesta para hacer una unidad de la oposición completa? Pero aparte de eso, esas propuestas que usted señala, que han sido masificadas, la gente dice, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué si tuvieron mayoría en el Congreso, tuvieron gobierno? ¿Por qué? Bueno, pero perdón, ¿qué no se pudo hacer? Porque ¿por qué no podemos modificar la FP? Pero el único ajuste, la única reforma que ha habido a las pensiones la hizo Michelle Bachelet el 2008. Si no, los pensionados que hoy día ganan 110.000 pesos, que es una miseria, estarían ganando 50.000 pesos. Entonces, reconozcamos que la única reforma que ha habido, ¿y por qué no se hizo más? Porque la derecha no daba los votos. De modo que yo creo que lo que hay es por lo que se hizo bajo gobiernos nuestros, y ahora hay que hacer mucho más. Y creo que el clima cambió positivamente como para que la reforma de pensiones sea un factor absolutamente fundamental, a mi juicio, mucho más que reformas como por ejemplo tributarias, siendo muy importante. A mí me parece que la reforma de pensiones es fundamental. Ahí se va a definir los grados de unidad. Y tú preguntaste, bueno, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana ha estado negociando con el gobierno. Nosotros no creemos en lo que se ha negociado. Hay algunas cosas que son positivas, otras que somos críticos. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Social que se crea es muy débil,
no tiene la capacidad de inversión a largo plazo, ese consejo no puede invertir directamente y hay que construir esa capacidad como en el sistema canadiense, donde es una entidad pública la que invierte. Al comienzo no lo hacía porque no tenía la expertise y se basaba entonces en empresas privadas que hicieran esa tarea, hasta que ganó la expertise, ganó la capacidad y hoy día invierte directamente. Entonces, lo que ha hecho la democracia cristiana en las negociaciones sobre pensiones es absolutamente insuficiente desde mi punto de vista. Esperemos que la democracia cristiana se pueda plegar a las propuestas más ambiciosas que estamos poniendo sobre la mesa, y estoy seguro que el Partido Comunista y otros ojalá tengan una visión también compartida, y por qué no el Frente Amplio. Escuchémonos a todos. Heraldo, usted habla de propuestas como para nuevamente aunar el trabajo de oposición, pero ¿dónde queda la confianza? ¿Dónde queda el volver a creer en el socio, en poder sentarse a una mesa, dialogar y tomar acuerdos? Yo creo que también es factor, ¿o usted cree que solamente con propuestas este buque de la oposición puede volver a navegar? No, es verdad que la confianza es un componente muy importante, por cierto, porque, claro, pero cuando está la palabra empeñada, cuando haya situaciones que son opinables, como una acusación constitucional, bueno, me parece que pueden haber posiciones distintas, pero ojalá que sean en función de la unidad de la oposición, porque si no, yo discrepo de quienes votaron en contra de la acusación constitucional. Yo estaba a favor de la acusación constitucional, pero más me molesta, ¿sabe qué? La actitud de doble discurso de Chile Vamos, de la gente del gobierno, que habla de que esta fue una acusación política, ¿no? Cuando ellos, los mismos que dicen esto y que rasgan vestiduras, fueron los que acusaron constitucionalmente al ex ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, cuando ya había salido del Ministerio de Obras Públicas, porque se puede acusar constitucionalmente a un ministro que ya haya abandonado la cartera, solo porque era candidato presidencial, para sacarlo del camino con la sanción de 5 años. Entonces, ¿qué me vienen a decir a mí ahora de que acusación política? Alvarado particularmente. Alvarado votó a favor, varios de los diputados, Melero, bueno, muchos, ¿para qué voy a dar nombres? Que hoy día, digamos, han hablado de varios ministros, incluso, que están en el gabinete del presidente Piñera, votaron a favor de esa acusación constitucional evidentemente política. Pero hay un nombre. A ver, hay un nombre pero la derecha ha sido doble estándar toda la vida. Lo que han hecho no corresponde. Pero más me preocupa el equipo de la oposición. No, pero para seguir con eso, hay un nombre que está dando vueltas, tiene que dar nombres, pero hay un ex militante del PP, Pepe Out. ¿Qué le parece? Lo acusaron de traidor. Porque además él fue elegido vicepresidente con los votos de la oposición y era un tema de la Cámara y alineado del hemiciclo. Fue una mesa la que fue elegida. Y yo discrepo totalmente del voto de Pepe Out. ¿Traidor? Así como de Sabaje, de Walker y de todo. No me gusta usar calificativos, porque en cuestiones que son ya de la decisión personal de cada cual, me parece que no corresponde. Yo prefiero decir de que discrepo profundamente, pero no comparto la idea de que él sea removido o que haya una censura a la mesa, pero sí comparto la molestia que existe. ¿Y usted es partidario de la renuncia de la vicepresidenta? No, acabo de decir que no comparto la idea de que renuncie o que se le pida la renuncia o que haya una censura, pero sí comparto la expresión de molestia. Antes de entrar al tema electoral, Heraldo, la situación de la democracia cristiana. Ustedes hablan de la convergencia PPD, PS, Partido Radical. Está claro que ya hay otra unidad por el cambio, que están los progresistas, el Partido Regionalista, el Partido Comunista, con mucho guiño al Frente Amplio. ¿Usted todavía confía en que se puede volver a la antigua concertación, a la antigua nueva mayoría? ¿Está hoy día el piso político para que la democracia cristiana se sienta en igualdad de condiciones a negociar electoralmente? Porque todas las luces que ha dado el presidente nacional, Fuad Chahín, indican todo lo contrario, que se mantiene el camino propio, que no hay interés alguno de sentarse a la mesa, de poder converger en visiones comunes hacia el futuro, y eso, desde el punto de vista súper personal, nos lleva de nuevo a un fracaso rotundo, en todas las líneas, en la municipal, en las gobernaciones regionales, en las parlamentarias y en la presidencial. ¿Hasta dónde se van a seguir haciendo esfuerzos para lograr esto? O definitivamente, como le escuchamos un alto personero socialista, el presidente Álvaro Elizalde, incluso el otro día lo dijo por acá, ya empecemos a olvidarnos de la democracia cristiana y miremos quiénes son. Mire, yo creo que no nos debiéramos olvidar de ningún actor opositor
que esté disponible para una propuesta opositora. Porque aquí lo más importante... ¿Considera opositora la democracia cristiana, Heraldo? Bueno, mire, han votado en algunos temas bien significativos. La mayoría de los parlamentarios de la democracia cristiana votó a favor de la acusación constitucional. De modo que ahí están los datos. A mí me parece eso significativo. Y yo no abandonaría decir, bueno, la democracia cristiana ya no pertenece a la oposición. ¿Qué creo que es importante? Que construyamos una plataforma programática común en función de ideas, de propuestas. Quien no quiera estar en esas propuestas, porque no debería haber exclusión a priori, bueno, no estará. Yo no creo que se pueda reconstituir una concertación. Los tiempos son distintos, cada momento histórico tiene el tipo de coalición, hoy día hay una realidad diferente y me parece que va a ir por otros lados. Tendremos algunos de los partidos miembros de la ex nueva mayoría o la concertación, pero seguramente habrán algunos nuevos, qué sé yo. Doy un nombre, Partido Regionalista Verde. ¿Por qué no voy a estar en una coalición? Está en una coalición chica con el Partido Comunista. Está en una coalición chica con el Partido Cambio. Comunista, pero ¿por qué no ponemos propuestas sobre la mesa de qué es lo que queremos para las elecciones municipales, para las elecciones de gobernadores regionales, y en función de eso se sabrá? Y luego, yo he hablado mucho de una estrategia de geometría variable. He dicho que ¿por qué no vemos la construcción programática en función de propuestas específicas, incluso la posibilidad de tener una suerte de alianza ya estratégica, no solo en función de programas, sino que de ideas, de principios, pero que también eso no excluya la posibilidad de acuerdos más mínimos de carácter electoral. Entonces, yo puedo tener un acuerdo electoral muy amplio, y por qué no, pero puedo tener uno más chico de carácter programático, porque si estamos de acuerdo en un determinado programa, entonces eso nos da la flexibilidad. Hoy día creo que la unidad electoral es fundamental, la más amplia posible. Heraldo, y en ese sentido, usted tiene experiencia como canciller, ha estado en las grandes esferas, llegando a ser un componedor en muchos temas. Gran negociador. ¿Está también usted en condiciones hoy día de quizás asumir un rol de ese tipo, de ser un componedor? Porque sin duda que hoy día existen fisuras, existen dolores, hay ciertas heridas que están marcando algunos partidos dentro de la ex concertación. ¿Usted está disponible como para asumir un rol de, entre comillas, como un cardenal Zamoré y aunarlo a todos? Es un desafío bien grandote, grande. claro. Sí, no, yo creo que todos tenemos que estar disponibles para jugar un papel unificador. De ninguna manera yo lo asumiría exclusivamente, porque yo creo que eso sería, no sé, creerse demasiado el cuento. Y creo que en esto tenemos que todos tener una actitud de flexibilidad. Yo no excluyo, y hemos estado conversando como Convergencia Progresista con la Unidad por el Cambio, con el Partido Comunista, el PRO y el Partido Regionalista Verde. Ya hemos tenido reuniones y vamos a tener más reuniones. Nos hemos reunido con el Frente Amplio y nos hemos reunido recién con la Democracia Cristiana la semana pasada. Entonces tenemos que seguir conversando, porque es parte de la política. ¿Cómo no va a ser parte de la política el poder conversar, el poder llegar a acuerdos? Ahí está el mérito de la política, de buscar frente a problemas que son difíciles, soluciones que sean aceptables en función de las demandas ciudadanas, de responder a la gente que está insatisfecha, que tiene rabia, que tiene molestia y que quiere respuestas de los políticos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso que yo no excluyo la posibilidad de llegar a acuerdos amplios, siempre y cuando que estemos de acuerdo, primero en lo electoral, claro, que estemos de acuerdo en lo electoral y todos cumplamos. Y segundo, que tengamos acuerdo en las propuestas fundamentales programáticas. Y desde esta geometría variable, ¿usted estaría disponible a asumir un liderazgo como para ser candidato presidencial? Yo sé que es un hombre muy reflexivo usted. Pero, sí, pero hoy día sí he manifestado que estoy reflexionando sobre la materia, que no es mi prioridad, que mi prioridad son las elecciones municipales y de gobernadores regionales, y que en su momento llegará
el tiempo de pronunciarse sobre esa materia, pero usted estamos parece hablando muy bien del evaluado, con 2021. poco rechazo, Claro. aparece actuando casi como un canciller en la sombra en los últimos episodios que hubo, lo vimos mucho en los medios de comunicación. O sea, es una persona que además respetada dentro de la coalición. Claro, lo están ungiendo. ¿Le ya, parece ¿ah? el bichito eso? ¿Ah? Más que Cardenal Zamorano, usted es candidato presidencial, ¿o ¿no? ¿Sí? Bueno, mire, no, como ¿O digo, pasa por el resultado de las no municipales y el gobernador pasa por el general? resultado de las municipales. Eso yo creo que es fundamental. Pero la frase y no hay que cliché, adelantar. la frase cliché estoy disponible, ¿la usamos? Bueno, no la he usado, No la ha porque yo, no sé, la percepción que yo tengo es que la ciudadanía no espera que uno se esté colocando disponible o que se esté candidateando. O sea, la esa es la impresión que tengo. No, cada cual, Oiga, yo respeto yo respeto a todos hay mis varias compañeros que hay se- varias lianas para ese trompo, tenemos como 10 ya posibles Pero precandidatos. me parece muy bien, mire que Mao decía que florezcan 1000 flores. Y a mí me parece, No, no, sí, bien, ya, sí, ya. me parece bien que hayan distintas opciones. Y Está yo creo que mata. eso no nos daña, yo creo que eso nos hace mejores porque tenemos más posibilidades. Pero ya llegará su momento. Hoy día no es el momento presidencial, es el 2021. ¿Por qué vamos a estar adelantando las cosas? Hoy día es candidatos municipales, concejales, alcaldes, gobernadores regionales. En eso estoy. Y ya llegará su Vamos a una momento. pausa. Vamos a entrar a los temas regionales. Estamos haciendo felices los cuatro Sí, otra vez vamos con a este una pausa. tremendo invitado, Heraldo Muñoz, ex canciller. Las redes ex sociales están hoy día explotando. candidato Están presidencial. reventando Están las redes sociales. Vamos y volvemos en un minuto. Pausa. A nosotros sí nos importa la ciudadanía. Y este es un año clave para tomar decisiones, ¿ah? Ahondaremos en la contingencia política y social de la región. ¡Felices los cuatro! Dale. Todos tenemos un mundo y nos gusta conectarnos a él para estudiar y alcanzar ese anhelo que tanto deseas y así tener más oportunidades para terminar lo que alguna vez no terminaste, pero también para llegar más lejos de lo que has llegado y lo más importante, para darle lo mejor a él, a ella y a ellos. Ahora con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo, ese mundo que amas. Contrata hoy el plan 3 Mundos Internet con 200 megas simétricos, más TV Digital HD y minutos libres a solo 24,990 pesos. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo. A nosotros sí nos importa la ciudadanía. Y este es un año clave para tomar decisiones, ¿ah? Ahondaremos en la contingencia política y social de la región. ¡Felices los cuatro! Aplausos, damas y caballeros, porque ya estamos de vuelta acá en Felices los Cuatro junto a nuestro reflexivo invitado, don Heraldo Muñoz. Por TV Maulino, Felices los Cuatro y Mundo Pacífico a través de 762. Don Juan José, usted quería intervenir. Geométricamente transversal. Sí, esa era la cuña. Antes de ¿De entrar... Colocolino o Colocolino? Sí, no, Dígame. no, pero del fútbol, los últimos Colocolino, minutos. Audax italiano, Unión Española. Nos pusieron 4-2. Sí. 4-2, exactamente. No, así es. bueno. Oiga, Heraldo, Volvemos usted a- hablaba del tema Estados Unidos-China. Mira. Pero yo lo quiero traer, y antes de entrar al tema regional, muchachos, a la región, pero cuando hablo de la región hablo acá del continente. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista del tema de las relaciones exteriores, de la diplomacia, la situación que hoy día enfrenta, por ejemplo, Argentina, con un conflicto político, Con el embajador económico renunciado. bastante complicado? Claro. En Perú también la situación política interna no es de las mejores. Bolivia siempre tiene también sus alzas y sus México, bajas. Tenemos 3 elecciones en 2 En semanas. Colombia también con todo este tema de las FARC. Venezuela Desde para su que punto de hablar. vista, ¿cómo ve el ambiente y de qué manera esto puede de repente sacudir un poquito a Chile también? Bueno, es un mal ambiente. Yo partiría, sin embargo, recordando que hace 2 días atrás
celebramos el primer aniversario del triunfo categórico de Chile en La Haya, derrotando la demanda marítima boliviana, que fue un triunfo demoledor. La alcaldesa Rojo hizo una fiesta. Bueno, claro, pero todos los chilenos, o sea, yo en la calle me tocaban la bocina, yo creo que una gran satisfacción porque fue, yo creo que una articulación que hubo de juristas, de políticos, de comunicadores, que nos permitió un triunfo nacional, donde no hay diferencia, y yo me sentí muy respaldado por todo el arco político, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que estuvieron conmigo muchas veces en La Haya, en los alegatos orales, muy respaldado. Así que eso es lo primero que quería recordar, porque solo hace 2 días se celebró ese aniversario. Dedo para arriba en la calle. Sí, en ese momento, claro. No, y ahora bueno, también, pero por otras razones. pero bueno, Argentina, muy mal. Una situación terrible. O sea, que se ya haya llegado, no solo la inflación, el efecto que esto está teniendo en la gente. 35% de pobreza en el país, quizás más rico en la década de los años 30, 40. Argentina estaba entre los principales países desarrollados del mundo, y ahora estamos viendo esa situación. Se hace el parangón con Chile en torno a las expectativas que se crearon y en torno al fracaso económico. Claro, exactamente. Y bueno, eso afecta de alguna manera a Chile. Lo de Perú es extremadamente delicado. Esta es una crisis política, una crisis constitucional. Llegó a haber 2 presidentes en un momento. Afortunadamente Mercedes Arauz, a quien yo conozco muy bien, se retiró de esta situación de presidenta encargada, y ahora hay que resolver la situación porque se ha llamado a elecciones en enero, pero todavía sigue habiendo un cuestionamiento por parte del fujimorismo en particular. Entonces, la inestabilidad en un país vecino como Perú, la inestabilidad en un país vecino como Argentina. Agreguémoslo a eso a la situación de Brasil, que está todavía en una situación de recesión, con un presidente francamente incalificable, y que no da confianza al resto de la región, y que se atreve a ir a Naciones Unidas a decir que el Amazonas no es el pulmón del mundo, cuando toda la evidencia científica así lo comprueba, por favor. Entonces, la situación es muy delicada, es preocupante, y a Chile no quiere que le vaya mal a los vecinos, porque si le va bien a los vecinos, eso siempre tiene un efecto positivo. Así que yo lo veo como un factor preocupante adicional, que tengamos 2 vecinos importantes como Perú, como Argentina, y tengamos una tasa de crecimiento tan bajo. Claro, y hay elecciones en el mismo día en Bolivia, en Uruguay y Argentina. Yo acabo de estar recién, la semana pasada, en Uruguay, y fui a reunirme con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Yo creo que él va a ser elegido en la primera vuelta. Sí, yo también sé. La segunda vuelta va a ser complicado. ¿Por qué? Porque él está compitiendo con el candidato presidencial del Partido Colorado denominado, y con el Partido Blanco, el Partido Nacional. Y esos dos van a ir a la primera vuelta. Va a ganar Daniel Martínez, pero en la segunda vuelta se van a unir, y es más difícil que Daniel Martínez sea elegido en segunda vuelta. Pero estuve con él, y una sola nota, me admiró, bueno, la actitud cívica de los uruguayos, poca propaganda en las calles, respeto al rival, los parlamentarios, austeros, y él me invitó, como a los invitados internacionales que ahí estábamos, al lanzamiento del programa económico. Bueno, el programa económico de una moderación que, si el Frente Amplio de Chile escuchara lo que dice el Frente Amplio de Uruguay, por supuesto no habría mucha sintonía. Pero fue un planteamiento... Son 4 millones de habitantes, ¿no? Bueno, 4 millones de habitantes, pero 4 millones de habitantes que han tenido mayor nivel de igualdad, mayor nivel de desarrollo humano, y 3 veces campeones del mundo. Un crecimiento más o menos estable, alto, relativamente alto. Así que Uruguay está bien, afortunadamente. Bolivia, la situación va a estar bien complicada, porque en primera vuelta probablemente que gane Evo Morales, y en la segunda Mesa. Puede pasar cualquier cosa. ¿Y Paraguay? ¿Las paraguayas? ¿Cómo andan las paraguayas? Bueno, todavía no está en el horizonte. Así que lo que tenemos es nada más que Argentina. ¿Usted juega a la pelota?
Jugaba. Yo una imagen en San Andrés, cuando yo estuve en el jugué El cambio de tema, jugué a la pelota con Evo Morales unas 4 ¿En veces. serio? Oye, No, no, ¿En la altura sí o no? ¿Verdad que no toma agua en ¿En la el altura? tiempo? No Los Morales son lo todos vino buenos, para los agua, Morales son todos buenos pero para la no pelota. solo eso, no hizo ni un gol. Ya. De los 4 partidos que yo jugué con él, y yo tengo algunas fotos haciendo goles que se las puedo... Sí, lo hemos visto, sí, lo hemos visto eso. Así ¿Alguna que- chuleta con Evo, no? no, en realidad no. Bastante respetuoso Ha pasado fritanga, ambos, ¿no? pero hice un par de goles bonitos. Lo deja ahí. Oye, Pero- una chilena a él le gusta mucho el Sí, fútbol pues, futbolero. de chilenita y con y un tiene un muy pisco. buen estado físico. Sí. Mire, Debo reconocer. bueno, altura. Corre. Oiga, ahí mismo donde está sentado usted, don Heraldo Muñoz, hubo dos Precandidatos a gobernadores regionales. de su partido. ¿De qué partido? Por la democracia, y otro de su partido Ya. también quiere ser ¿Quiénes fueron? presidente Zárate, Presidente Tarut, regional pero Guillermo no sé Serrani. 8. ¿Ya? Y el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez. Ajá. Ambos declarados aquí candidatos a gobernadores regionales por el Maule. Ambos muy buenos nombres. Realmente son personas que tienen Disponibles. trayectoria pública, uno como diputado, el otro como subsecretario, y les tenemos ambos el mejor aprecio. Nosotros queremos que esta situación se defina por la vía de las primarias. ¿Cómo se internamente con primarias también? Bueno, ¿Preferente claro, ellos dos, tendremos por que ejemplo? tener, van a ser más bien consultas, porque Ya. las primarias obligatorias van a ser las amplias que formales, se tendrán 7 que de tener junio, con sí. otros. Así que lo que sí está claro es que tenemos que tener un solo candidato o candidata para gobernador regional en las 16 regiones del país. Como oposición. Porque si no, como oposición, pues si no, va a ganar la derecha. Y los cálculos que nosotros hacemos es que si nos vamos unidos, la derecha puede ganar perfectamente 11 de las 16 gobernaciones regionales. Y adiós, mi plata, Entonces, como se puede ganar con el 40% de los votos, Claro. hay que recordar eso entonces, y eso yo creo que es imperativo, a mi juicio, el tener la unidad más amplia, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, para un solo candidato o candidata La a gobernador pregunta, regional. don Heraldo, ¿esto se va a generar como se hace siempre? ¿Se van a repartir el país? Estos 4 para la Democracia Cristiana, 3 para el Partido Socialista, 2 para el PPD, por regiones, y el Maule, bueno, que al que le toque, una cosa así como moneda Así de ha sido cambio. Bueno, históricamente. miren, repartir me suena mal. Pero si así es la cosa. Yo creo que hay que tener primero la percepción de quién puede ganar, quién es el candidato o candidata que puede ganar en cada región. Eso es lo primero que hay que tener. Es decir, quién comanda más apoyo regional. Eso es lo primero. ¿Eso ya se está midiendo, por ejemplo? Bueno, sí hay algunas mediciones iniciales, Ya. ¿verdad? Para Porque ver. la derecha tiene corriendo todos sus intendentes, ahora el 24 por lo menos el del Maule ya renuncia, Claro. que hasta 1 año y medio en campaña. No, y es estaba probable, anunciando hasta los briefings que se inauguran, así probable que en las próximas semanas tengamos cambio de gabinete. Sí, claro. Porque es posible que algunos vayan a alguna candidatura, ya sea gobernador regional. Y nosotros seguimos tratando de sentarnos a la mesa. No, sí, se está sentando a la mesa y yo creo que habrá acuerdos, yo espero, esa es la esperanza que tengo. El más Pero hay que conten- dejar, el pero más hay que contento dejar, con todo esto es Juan pero hay que Valdés, que dejar han que tomado los una cantidad de candidatos café puedan, impresionante. desarrollarse. También en la región metropolitana hay candidatos, también en la zona norte yo he estado, y veo que hay candidatos desplegándose. Francisco Eso Vidal, es- de la metropolitana. Sí, y en el norte hay candidatos y candidatas que se están desplegando muy Donde bien. además las regiones impares son las que van a tener una visión distinta porque son las que se eligen Además. senadores. Senadores. Por lo tanto, Ah, bueno, también hay una mirada exactamente, distinta. claro. Eso un poquito más adelante, pero igual, Va a ser clave. claro, algunos pueden pensar, si yo voy a candidato a gobernador regional, me derrotan, pero me posiciono, estoy bien, entonces para las parlamentarias, bueno, eso puede suceder. Heraldo, Pero yo ya- creo que por ahora es importante que se desplieguen los Todos los candidatos, claro, todos los que crean que están en condiciones, y luego que hagamos una medición por la vía de acuerdos, de encuestas o de primarias. A nivel regional, la tarea como presidente nacional, Heraldo, es un poco recomponer el partido también, porque, bueno, luego de la pasada parlamentaria también hubo derrotas importantes, Tarut, Ceroni, a nivel municipal también es poca la representación, hubo una fuga importante también de militantes. Un poco la idea es recomponer, volver a... El exintendente No, Guadalupe. claro. ¿Todos en cauce? Por cierto, pero yo estuve hoy día con aquí en Talca con militantes de mi partido y me quedé muy impresionado porque una gran cantidad de gente vinieron de distintos lugares, de San Clemente, de Bichuquén, de Constitución, de distintos lugares. Y estaré además en Linares más tarde. De modo que yo veo un buen ánimo de recomposición,
Pero lo más importante es que yo veo que el Partido por la Democracia está en un muy buen pie en relación al pasado. ¿Por qué? Acabamos de ser evaluados como el partido más transparente de todos los partidos políticos por Chile Transparente. Eso es un mérito. Con una nota 6,9 de un máximo de 7. El número 1. Mire, antes fue los progresistas. Claro, están ahí. y luego tuvimos un consejo. Buen número, 6,9. Tuvimos un Congreso Nacional Ideológico que fue realmente muy notable porque se preparó durante más de un año. Hubo 300 personas que nos reunimos en Santiago y actualizamos la identidad del partido como un partido progresista, de izquierda democrática y liberal. Y eso yo creo que fue bien notable, porque fue una decisión unánime y pocas cosas pasan unánimemente en el Partido por la Democracia y en cualquier partido por lo demás. Entonces hay como un ánimo positivo, así que yo evalúo bien. Se ve más fácil llegar a acuerdo con los gobernadores regionales. Oiga, ¿Y el tema municipal? No, acá en el tema municipal de su partido, el Partido por la Democracia, proclamó ya un candidato, lo hizo también el Partido Radical, lo hizo Ciudadanos. ¿A quién? A don Rodrigo Sepúlveda, no sé si usted te lo ubica. Se lo presentamos. Parece que sí. Oiga, ¿está reflexionando también a quién apoya Heraldo Muñoz, el partido? Si hay candidatos nuestros que son competitivos, tenga la seguridad que los vamos a apoyar. ¿Apoya la decisión del Comunal Talca? Del regional. Del Regional Talca, Esa es la idea, Maule. esa es la idea justamente. Sí. O sea, porque lo que no queremos es que de Santiago Exacto. se digiten los candidatos a alcaldes o candidatos a concejales. No. Queremos que de la región venga la propuesta, porque son Las los que bases. más saben. Así que yo voy a ser muy respetuoso de las candidaturas. Y Talca nuestras. tiene que ser una ciudad justa de una vez por todas. Son Bueno, 30, ojalá. parte de las 30 o 40 Ojalá. comunas importantes, ¿no? Así es, así es. Ahí donde hay que poner la fuerza. Es de las comunas más populosas que no Así están en es. nuestras manos y debiéramos Así es. competir fuertemente. Con primarias abiertas. Sí, sí, con- sí. A todo evento. A todo evento. Candidato único también hay, me imagino. Después de primarias. Sí, no, claro. Bueno, si no hay otro candidato, pero por supuesto, mira. candidata. Claro que Buena, sí. me gustó esa puña. Sí. La editamos y después la ponemos. La va a tirar ahí en el Oye, promo. vamos al tema ¿qué ambiental querés? también. Tema, Embajador de los océanos. tema ahí, embajador de los océanos. Tema climático. Un tema que en la región ha sido sumamente duro, con una región que está con declaratoria de escasez hídrica. 9 comunas, Hay 9 comunas. emergencia Nadie entiende por qué no agrícola. está toda la región, si toda la región tiene potencial agrícola, y de verdad la crisis del agua llegó para quedarse, pero no ahora. Era algo que ya venía anunciado hace por lo menos 15, 20 años, y donde hoy día las políticas públicas están al debe porque cuando debimos prepararnos no lo hicimos. ¿Cuál es Y son del mirada siglo suya? pasado, dicen. Sí. Bueno, en primer lugar, a ver, parte del fenómeno es el cambio global y el impacto que ha tenido la crisis climática. Emergencia en climática. claro, emergencia climática, en la disponibilidad de agua, eso a nivel mundial, eso en primer lugar. Segundo, creo que en Chile en particular, el hecho que el agua esté en manos privadas, porque me parece realmente muy insólito que en una situación como el Alto Biobío, donde estuve en Los Ángeles y tuve una reunión con distintos personeros del Partido por la Democracia de la región del Biobío, y habían un par de compañeros que venían del Alto Biobío, compañeros pehuenches, que resulta que ellos son originarios de donde baja toda el agua hacia Concepción y el resto del Biobío, y no tienen acceso al agua, porque pese a ser originarios de los pueblos que ahí estuvieron al lado del agua, el agua está en manos privadas. Y el Estado en algunos lados entonces le tiene que comprar derechos de agua a los privados para ir en auxilio de las zonas con extrema sequía. Entonces aquí hay un problema, que el agua tiene que volver a ser un derecho humano, principalmente para consumo humano y para la agricultura. Y tenemos que ir en esa dirección al reformar el Código de Agua, en primer lugar. Segundo, yo creo que tenemos que mejorar mucho la tecnología en materia particularmente agrícola, porque se pierde alrededor del 70% del agua que se usa en la agricultura. Entonces tenemos que tener mucho más riego a goteo donde corresponda y un mejor uso eficiente del agua. Política de envases. Política de envase. Bueno, esto se extiende no Manejo solo puente. al agua, sino que se extiende al tema de los océanos, porque francamente nosotros hemos vivido siempre de espaldas al mar, y eso es increíble cuando tenemos una costa de más de 5.000 kilómetros. Y nosotros en el gobierno pasado, y en eso me enorgullezco, hicimos desde la Cancillería, conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Armada de Chile, con los privados, una campaña para tener áreas marinas protegidas.
el gobierno pasado llegamos a tener 1.450.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. 1.450.000 kilómetros cuadrados. Pasamos de un 4% de la zona económica exclusiva de Chile, protegida bajo áreas marinas, a un 43%. Eso es una herencia para las futuras generaciones, porque el mar, el océano, es un controlador de la temperatura, absorbe 25% de los gases de efecto invernadero, el 90% del calor del mundo. Claro, eso lo que hace es que el agua se va calentando y sucede una acidificación del océano, que va siendo uno de los grandes peligros conjuntamente con el plástico, conjuntamente con la pesca ilegal. Entonces, todo eso tiene una relación muy directa con la disponibilidad del agua dulce, digamos, y con el fenómeno del incremento de la temperatura, que es una emergencia. Francamente, yo creo que tenemos una responsabilidad frente a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque son ellos los que van a pagar las consecuencias si no actuamos ahora. Entonces yo creo que efectivamente es una emergencia climática la que tenemos y se expresa en la escasez de agua en el Maule de una manera dramática y cómo hay algunas áreas de agua de Camino Aljibe, claro, el 10% de la región. pero hay algunas áreas que están en peor circunstancia que el Maule, digamos, en la cuarta y, región. Y, a ver, están trayendo los animales para acá. Eso ya es migración social. Así es. Es migración interna, digamos. Entonces, yo no quisiera que lo mismo pase ahora con el Maule, que ya sufrió de los incendios catastróficos del verano pasado. Entonces, en esto hay que estar preparado y empezar a pensar en el uso del agua como insisto, como un derecho humano, especialmente para el consumo humano, para la agricultura, y ver qué pasa con el resto de las actividades que necesitan agua. La minería, por ejemplo, la minería tiene que tener otra manera. Tenemos que ir al tratamiento de aguas, porque se está hablando de una carretera hídrica, que a mí me parece inviable. Francamente, no son inviables, una sino locura. que me parece una locura. Porque una carretera hídrica que cubra, digamos, desde el sur, primero le vamos a estar sacando agua al Biobío, que también la necesita. Y vamos a partir para al país, al norte. es como un muro, partir al país. Exactamente, eso es una primera cosa. Pero lo primero que tenemos que hacer es usar la tecnología para tratamiento de agua. Eso es lo que hay en los países desarrollados, tratamiento de agua, invertir en eso. Esa es la primera de sal a dulce. Agua. Y también la desalinización, que es otra alternativa, pero hay que ser cuidadoso con eso. En Chico van a inaugurar la primera. Hay que ser cuidadoso con eso, porque también tiene algunos efectos ambientales, claro. Entonces, pero se puede hacer como plan B, diría yo. Hay una planta desalinizadora, por ejemplo, en Caldera, en el norte de Chile, para asistir de agua a Copiapó. Pero yo creo que no es la opción principal. Tratamiento de agua es la principal. Y tener, un manejo de cuencas. ¿Cómo surgió esto del embajador de los océanos? ¿De dónde surgió esta surgió como consecuencia de... Eso, ¿no? Así como superhéroe, como claro. Cardenal Me nombraron dos de Neptuno, las... si lo prefieren. Me nombraron, claro, dos de las fundaciones más respetadas a nivel mundial en materia de protección ambiental y oceánica, la Fundación Pew y la Fundación Bertarelli, que nombraron a varios que nos hemos destacado justamente en la protección oceánica, y fue un reconocimiento del hecho que Chile logró tener 1.450.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. Partimos con las Islas Desventuradas en el norte, después Isla de Pascua, Rapa Nui, Juan Fernández, y terminamos con lo están dinamitando Cabo de Fernández, con autorización de bienes nacionales, están dinamitando. No, lo que pasa, yo les cuento porque yo he estado en Juan Fernández y sé lo que el señor. Hay un señor que se llama Kaiser, que es no es Axel Kaiser, no, Axel Kaiser es otro. Que este es Kaiser y este señor ha estado buscando un tesoro, supuestamente de galeones españoles con oro, joyas, qué sé yo. Entonces ha estado contratando a isleños de la isla Robinson Crusoe, la principal de Juan Fernández, para acabar y buscar este tesoro. Y ahora entonces él quiere meter maquinaria pesada. Él ha estado muchos años en esto. Y yo cuando estuve en Juan Fernández, no hace mucho tiempo atrás,
hicimos un curanto, que yo estuvimos ahí cantando. ¿Le qué sé gusta el yo. curanto a usted? Sí, claro, por cierto. Mire. Y terminamos. ¿Y guitarrea? Terminamos. ¿Con Mario Mesa? No, O sea, ¿verdad, con Pablo Mesa? solía tocar charango, pero ya. Mira. Mire, todavía me acuerdo. qué bien, todavía. Es de los todavía me tuyos, acuerdo entonces, algunos Es de los acordes. nuestros, es de los nuestros. Claro. Ya. Y bueno, y ahí yo dije que este señor andaba buscando el tesoro de Juan Fernández y dije, bueno, pero está errado porque el tesoro de Juan Fernández son sus pescadores, es su gente. Cuñón. Poeta. Porque ¿sabes por qué? Porque los pescadores de Juan Fernández han estado en la pesca de la langosta, Centolla. de la centolla, de manera sustentable durante décadas. Y tú ves ahí las lanchas que saltan el atún, qué sé yo, y no lo pescan el atún de repente para comer en la noche. Una lata, ¿no? Pero sí, no, yo estaba en una lancha con ellos, plástico. tiramos una lienza y agarré un atún. Mira. El atún, de alrededor Del viejo de, del mar, ¿ah? creo que eran como 6 kilos, grandes. Entonces, Un pescador le gusta el charango, le gusta el curanto, Hace y el goles. Colo-Colo. No, Es el no, candidato goles. presidencial. No, por lo eso, último- cuando lo miren. por lo todos último lados. de Colo-Colo es lo más importante. Sí, lo más abreviado. ¿Algún pronóstico a propósito para el domingo, no? Bueno, Para sábado. Sábado. lamentablemente la U de Chile yo creo que va a ser campeón, pero del ascenso. Uy, aquí O sea, cuánto- Colo-Colo la cuánto entierra, gol, le pone una paladita más. No, vamos a ver, nunca hay que decir antes del resultado, pero yo creo que ese 4-2 sobre Audio Italiano Qué terrible. Sí. ¿Va a ir usted al renovó estadio, la no? confianza. Casi siempre voy, no estoy seguro que voy a ir esta vez porque me dicen que todas las entradas están vendidas. Están ya está el agotadas. estadio Ah, lleno. ya. Ah, ya, Sí. ya, ya, Sí, ya, voy ya. a ver, pero si puedo voy a ir. Oiga, ¿qué le Pero vaya al parece? sector océano, ahí van a tener. Sí. En el sector océano. Oiga, pero Siempre voy al sector. O sea. le quiero preguntar, ¿qué le pasa a usted con los constantes ataques a la expresidenta Bachelet que está teniendo el gobierno? ¿Es posible, además, que la expresidenta pudiese aventurarse nuevamente a un tercer periodo? Bueno, yo creo que ella en esta entrevista que tuvo con Televisión Nacional clarísimo. fue muy categórica. ¿ah? Y dijo que de no. ninguna manera, aunque se lo propusieran, de ninguna manera, y lo reiteró. Y me pareció que eso era algo que algunos ya habíamos escuchado en privado, pero también ella lo había hecho públicamente, pero de la manera tan categórica en que lo hizo, me pareció que disipa toda duda. Ella no va a ser nuevamente candidata presidencial por un tercer periodo. Y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos en la oposición a que hay que hacer la pega y no simplemente depender del prestigio que ella tuvo, el del que ella tiene por las tareas que desarrolló. Bueno, y hay que respetar esa opinión porque me parece absolutamente ¿Y los válida. ataques constantes hacia...? Los ataques me parecen deleznables porque francamente que se le intente echarle la culpa de todos los males. Bueno, lo que habla es muy mal de quienes dicen eso. Sí, claro. ¿no? Más bien desprestigian a los que hablan en ese ¿Usted tiene sentido. contacto con ella todavía? Ocasionalmente por WhatsApp. Sí, Mira, ocasionalmente le por manda WhatsApp. saludos. Tiene un grupo Ah, WhatsApp, ya. ¿no? ¿Está en el mismo grupo? ¿Un grupo WhatsApp? Usted le No, manda no hay saludos un desde grupo, acá, no hay un ¿no? grupo WhatsApp. No, pero sí tenemos un grupo de WhatsApp de ex ministros de ella. Ah, Entonces todos ya. los Mire qué ministros interesante. del gabinete de ella nos comunicamos y ahí hay Paulina Zabal fue mi jefa. mucha broma, mucha meme. Harto mucho- meme. Sí, claro, harto. Oiga, Heraldo, ¿y cómo era trabajar con la presidenta Bachelet? ¿Era fregada? ¿Era más bien Relajada. maternal en Claro, su claro. trato? ¿Cómo? No, yo tengo que agradecerle a ella enormemente porque ella me dio un espacio de acción notable. Yo como canciller, francamente, tomaba todas las decisiones y solo cuando creía que esto lo debía saber la presidenta y debía decirme sí o no, iba donde ella. Entonces me dio un espacio Confianza. de acción Cancha, tiro y lado. muy Mucha notable. confianza. Así que tuve una relación muy fluida con ella. No me recuerdo ninguna situación. ¿Algún donde- llamadito por ahí? Que, Nunca un llamado. No, si de era, atención, nada. era el mejor evaluado. Sí, ¿Para qué le iban a tirar la oreja? No, pero no un llamado Sí, para de tirarle la prestigio. oreja, sino que un llamado para, quizás para felicitarle por este mismo tema de la Haya, me imagino que... Sí, cuando sucedió la Haya, Métele harto por gol a cierto, Evo, no ya no estaba en el gobierno, pese a que el presidente Piñera me invitó a continuar. Ustedes se recuerdan. Sí, y sí, yo pues. fui a los últimos alegatos como asesor
porque él insistió en que yo fuese ¿Y por hasta qué el te final. insiste- ¿Por qué te insistente? Y claro, exactamente. Y cuando vino el fallo, la sentencia de la Corte, nos comunicamos con la presidenta, sí. Pero hubo una sensación mutua de satisfacción porque era una tarea histórica que nos había tocado desempeñar y habíamos estado en algunos momentos que eran muy complicados, porque nos tocó, francamente, el 90% del caso ocurrió en esos 4 años. Así que ahí nos comunicamos, pero ocasionalmente solo después. ¿Le gusta Tarut Ya como, tiene mucho. ¿le gusta Tarut como candidato presidencial de PPD, no? No Yo sé. creo que yo creo que todos tienen el derecho a optar. Yo creo que ese es un derecho que nos da la condición de ciudadanos y de militante de un partido. Así que Es un Adelante. un canciller. Es un canciller. Un aplauso enorme porque ¿Ya nos vamos ya? hemos tenido Pero por lo demás están no haciendo creo. gestos, no sé. No, ¿Qué no. pasa con la producción? ¿Qué pasa? ¿Estamos listos ya? ¿Están ¿En durmiendo? Arenas? ¿No están acostumbrados a trabajar? Estamos listos. No, Sí. estamos listos. Ah. Bueno, estamos en directo cuando ya son casi las 21 horas ya. Si estamos cerquita de la Listo, ahora tiene que irse a Linares, si no va a 3 llegar no sé a qué minutos. hora. Debe ir a 3 minutos. Linares, Tres exactamente. minutos. Oigan, por favor, las cámaras para la región del Maule lo están viendo en las 30 comunas a través de todas las plataformas. Tenemos muchos mensajes, no los vamos a leer porque No nos alcanzamos a mencionarlos todos. Su mensaje entonces al Maule, al país. a lo Tete que Silva quiera. está ahí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la acogida, porque me he sentido muy acogido por la gente en las horas que he estado y cuando he venido antes también. Un especial agradecimiento a la Universidad de Talca porque me invitaron a esta conferencia. A mí me gusta mucho cuando voy a las regiones el estar en contacto con la universidad, con los jóvenes, con los que están pensando y pensando desde una universidad como la de Talca que tiene un prestigio nacional, que está entre las 5 mejores universidades a nivel nacional. Sí. Entonces, me parece muy, muy bien y agradezco eso. Y lo otro es que estoy muy atento a los problemas del Maule, particularmente a la sequía y la falta de agua, y eso es algo que voy a continuar llevando porque el Maule es una situación de crisis de la agricultura, la minería que empieza a ser un problema en algunos lados, ¿no? de la región, Los puentes. los puentes y la conectividad. Infraestructura por lo vial, tanto, claro. ¿verdad? Sí, infraestructura. Y luego mi compromiso que le he dicho a varios de mis amigos y compañeros de volver, porque voy a ir, no solo hay que estar en Curicó o hay que estar en Hay que estar en todo el Linares, o país, en Talca. pues. Hay que No, estar en no, todo el hay que país. estar en todo el país, Constitución, en San pero hay que estar en Clemente, Constitución, en San Pencahue, en Clemente, en Empedrado. Pelarco. El mundo Suena rural. Empedrado, ¿no? Una comuna la más Sí, chiquitita del sí, Maule. Ahí elegieron una reina famosa años atrás. Estuve con, que no lo vamos a decir, con un pero- compañero empedrado, de hecho, y ir a El Pelarco. fruto silvestre. Bueno, entonces, la idea es que la próxima vez voy a estar no solo en los centros urbanos como Talca, Curicó o Linares, sino que voy a ir a Bichuquén y al resto de... Y va a andar seguramente en las campañas y haciendo todo acá. Sí, claro, voy a apoyar a nuestros candidatos a concejales y alcaldes. Prométanos porque algo. de eso Ya, se ya, ya, trata. ya. Si usted es candidato presidencial, volverá feliz a los 4, ¿no? Bueno, a ver, yo... Porque después la agenda se complica. Mira, que eso no, tiene los- otro precio, los tiene otro asesores y otras Aunque no cosas. sea candidato presidencial, vuelvo al Bueno, programa. el Así aplauso. que- Es un canciller. Un maestro, un maestro. Oiga, Reinaldo, la presidenta de Chile, ¿de qué equipo era hincha de fútbol? ¿O no le gustaba mucho el fútbol? era hincha de la selección chilena. Yo fui a ver varios partidos de fútbol con ella. ¿ah? Entonces, ella no era muy conocedora del fútbol. Entonces, de repente, yo soy muy fanático, yo estaba metido en el partido, Y echaba me decía, chicharra oye, ¿qué es lo que pasa? No, presidenta, offside. Entonces, después me decía, oye, ¿Quién es el de ¿qué es lo negro? que Decía. pasa ahí? No, presidenta, qué sé yo, un O sea, foul, la lata qué sé yo. estar al lado de ella. Claro, exactamente. De Claro. repente yo estaba pensando, ¿sabe, presidenta? Después le cuento. Véalo por Es la que tele mejor. yo le decía Pero- porque Lago es de la U, Lago Piñera es de la Frey Católica, Frey Frey de la no, U. Entonces, Piñera con de los todo, colocolinos en la Colo-Colo moneda. de la Católica, de todo. Con los No, colocolinos en la moneda ella era andaríamos más bien bien. la selección chilena y ya tenía una relación Pinochet muy alcohol buena. también, ¿no? Tenía una relación muy buena con los seleccionados. Les cuento una Sí. anécdota así rápida. A ver, vamos. Cuando Chile compite en el Campeonato Mundial de Brasil, yo la acompañé a ella al Mundial, ¿ah? Porque había habido una visita también de Estado bilateral con Brasil. Y Chile le derrota a Australia. Sí, ¿Recuerdan sí, el primer recuerdo, partido? sí, sí. Entonces me dice, vamos al camarín. Ah, miércoles.
Entonces vamos al camarín. Todos los muchachos y todos los muchachos medio en pelota. Entonces la presidenta dice, muchachos, no se preocupen, yo soy médico, he visto todo. Qué notable. Bueno, y ahí Gary Medel la abrazó. Claudio Bravo también. Claudio Bravo. Regalaron Habían a- varios, regalaron había a- varios que eran muy cercanos. Alexis. Y le dice, usted tiene que volver. Alexis era más callado. ¿Ah? Partidos Le dice, de derecha. Usted tiene que volver, y dice, se tiene que quedar porque tenemos partidos. Pero si fue el matrimonio de Vidal. po. De Vidal. Claro, tenemos partidos en la sede de Río, qué sé yo. Entonces la presidenta le dice, no muchachos, yo no puedo quedarme, tengo que volver a Chile. no pega yo. No, pero tiene que quedarse, usted nos da buena suerte. La cábala. La cábala. Entonces, usted es cábala. Entonces dice, no es que no, yo puedo. No puedo, le dice. Entonces Gary Medel le dice, ¿sabe, presidenta? Tengo una fórmula. Usted vaya a Chile, vuelve, pero cuando venga el próximo partido, viene de nuevo. Después vuelve a Chile y viene para el partido final. Le dice, ¿ah? Qué bueno. Así que una fluidez muy grande con la selección chilena. Y él le tiene mucho afecto a muchos de los jugadores. Yo le cuento la última anécdota. Ranger es el equipo de Talca. Sí, Usted bueno, sabe, todo iba lo así. sabe. Vino el presidente Piñera, le entregaron una camiseta y ahora está a punto de irse a la tercera B. Eso sería todo. Despidamos al gran invitado. Gran invitado. Muchas gracias, Rolando, por estar acá. Bienvenido, Felices los Cuatro. Te Paulino, lo vieron por toda la región. Gran programa y esperamos tenerlo pronto. Un agrado. Un gran político para este país. Nos vemos el lunes. El lunes. Nos vemos lunes. Mañana el resumen, que seguramente van a estar las grandes cuñas de nuestro invitado hoy día. Lunes a las 20. Lunes a las 20 Nos horas. quedó la vara alta, ¿eh? Nos quedó la vara. ¿Quién Sí. puede llegar ahora? Ah, tenemos a Marco Enrique. ¿Sí? ¿Cuándo viene? Ah, mire. ¿Cómo es su relación con Marco Enrique Minami? Bueno, ¿Sí? sí, ¿Qué lo le conozco parece? bien. Sí, me parece un tipo Carismático. carismático, sí. No he visto su última película. Ah, al fondo a la izquierda, la viene a dar acá. Sí, sí. Sí, Ah, al bueno, fondo a la ya. izquierda la viene a dar acá y lo vamos a comentar y van a estar algunos Con parlamentarios. muy buenos contactos Creo internacionales. la- Un Sí, tipo ha de sido buenos- clave en el tema de Alberto Sí, Fernández en sí, Argentina. absolutamente, está es haciendo muy algo con cercano Martínez al, en Uruguay. al Alberto Fernández. Y el grupo de Puebla le está dando un peso bastante La importante. DC quiere censurar esa película. La de censurar la película. Nos vemos Fondo todos. a la Muchas derecha. gracias. Gracias a todos. Se pasaron. A nosotros sí nos importa la ciudadanía. Y este es un año clave para tomar decisiones, ¿ah? Ahondaremos en la contingencia política y social de la región. ¡Feliz!